Entenderlo. En los actos, ¿qué quiere decir? Lo que yo soy francesa de origen, entonces por supuesto fue un golpe llegar a Canadá hace 25 años, porque para empezar en Norteamérica, lo que quiere decir que libertades fundamentales cuentan en serio allá. Canadá, a pesar de eso, tiene algo de muy especial en la manera de manejar del Estado. El discurso público en Canadá es algo importante. Cuando el Estado habla, la gente oye. No quiere decir que va a obedecer, pero oye. Hay un respeto, una legitimidad del Estado. Y para el multiculturalismo era asombrante. Yo llegué 10 años después de la votación de esta política. El discurso multiculturalista estaba en toda parte. Toda parte. Era lo que yo podría decir una forma de adoctrinamiento de la población. Se puede decir eso, porque era del mar Pacífico al mar Atlántico en toda parte, con una presión enorme sobre los individuos para cumplir con los objetivos. Si no, el discurso era, bueno, entonces si no, usted es un racista, un arcaico, no es canadiense. Y aparte de eso, adoptaron programas de formación a la diferencia cultural de todos los funcionarios, obligatorio. Y no se va a atrever un funcionario canadiense a negarse un derecho a un inmigrante porque sabe que pierde su cargo. Es muy simple. Tiene racismo en la calle, por supuesto, pero dentro de la función pública, que sea provinciales o federal, ya que estamos en un estado federal en Canadá, eso ya no se puede. Y los inmigrantes, lo que asombrante en Canadá, es que los inmigrantes casi llegan en el país sabiendo todo eso de memoria. Y entonces los inmigrantes atacan cuando no se respeta su derecho. El gran problema de los musulmanes ahora en Canadá es que todavía no se han acostumbrado al juego político y jurídico canadiense que hay que atacar. Yo estoy haciendo otro proyecto para enseñarle que cuando hay un deniego de derecho hay que atacar. Y lo están aprendiendo. Pero el problema es, y eso es muy canadiense, y yo creo que en Europa no se entiende muy bien, es una lástima que no esté el señor aquí. El gran problema es que cuando hay una comunidad étnica minoritaria, la primera cosa que tiene que formar son abogados para defenderse. Yo lo hice con los chinos en los años 80 cuando llegué, diciéndole, tiene que formar abogados, tiene un abogado para una población de 50.000 personas en Montreal, no puede ser. Van a mandar niños a la universidad para que aprendan la ley y el derecho. Y el problema de los musulmanes en Canadá en este momento es que tiene pocos abogados. Entonces tiene la suerte que como hay una tradición todavía muy liberal dentro del medio de los abogados en Canadá, especialmente de abogados de origen judío, porque ellos han pagado el precio de ser una minoría en América del Norte, tiene algunos abogados judíos que no son demasiado pro-sionistas y pro-Sharon, que forman alianzas con los musulmanes y los defienden. El caso más conocido en este caso, el más serio que tenemos en Canadá después de la aplicación de la ley antiterrorista, es un joven musulmán que fue cogido por la policía americana al aeropuerto de Nueva York por sospecha de terrorismo. Lo mandaron, es ciudadano canadiense, lo mandaron a Siria, donde se quedó 1 año y pico torturado por la policía siria. Canadá por fin, y Canadá tiene la culpa, no son solamente los americanos. Canadá lo sacó por fin, lo trajo a Canadá, es el más grande abogado de libertades fundamentales canadiense, un judío que lo está defendiendo. Y el abogado dijo, vamos hasta la Corte Suprema para
probar que esta ley antiterrorista es no constitucional. Entonces existe todavía esta posibilidad a veces. Entonces un discurso sobre derechos, sobre respecto de la diferencia cultural, sobre libertades fundamentales, es algo canadiense. Todavía más en mi sentido que Estados Unidos. Otra acción. Dicen que hay que entrarle a la minoría en el aparato del Estado. Bueno, programas de acción positiva adoptados en el 1986 para entrar minoría, lo que se llama en Canadá visible, lo que quiere decir minoría no blancas, visible. Además, entonces financian las asociaciones unas presiones enormes sobre el sector privado para que aplique la misma medida, porque no hay ley obligando al sector privado a reclutar minoría, pero unas presiones enormes. Y las grandes empresas, las multinacionales en Canadá son de verdad la única mosaica del sector privado. Son las grandes empresas que han reclutado muchos inmigrantes. También financian las asociaciones, financian la escuela étnica que enseñan los idiomas de origen. El turco, el árabe, el italiano, el portugués, el ucraniano, cualquier que sea. Ahora, todo está muy lindo, pero hay límites al respecto de la diferencia cultural. Estamos en Occidente, estamos en un Estado de Derecho donde el principio de libertades fundamentales es esencial. Lo que quiere decir que todas prácticas particulares de minoría que contravienen a una libertad fundamental está prohibida. En Canadá no hay un minuto de debate sobre poligamia, sobre excisión. Cada uno sabe muy seriamente que eso no se puede. Es un ataque a una libertad fundamental, cualquier que sea, y entonces no se puede. Y ningún inmigrante o asociaciones de inmigrantes nunca intentó un pleito sobre eso. En Francia hubo juicios sobre eso. Entonces esto es muy importante. Cuando, por ejemplo, se financia a escuela religiosa, minoritaria, judaica, ortodoxa, musulmanes, ¿qué hay más? Yo no me recuerdo. Melkit y otro. Cuando se financia, dos obligaciones. Que el idioma principal de enseñanza sea uno de los dos idiomas oficiales, francés o inglés. Que segundo, el currículum sea el currículum de las escuelas públicas. Lo que quiere decir que una escuela religiosa tiene que enseñar el mismo currículum, sin excepción. Al lado, tiene todo el derecho, tiene dinero del Estado para enseñar religión como quiera, para enseñar idiomas, historia del país de origen. Pero las dos condiciones están aquí. Así que no es libertad total. No puede haber, hay otro mito, hay que entender que nunca en ningún Estado, occidental u otro, se puede tener un respeto de la diferencia cultural absolutamente. Siempre hay una cultura que predomina, porque si no estaríamos en la Torre de Babel, hay que entenderlo. Y entonces la cultura que tiene primacia en Canadá es derecho, fundamentales, libertades. Y entonces, por ejemplo, se acabó de crear en Ontario hace 2 meses un tribunal de la Sharia por imames de la provincia. Ontario es una provincia canadiense. Entonces empezaron en los medios a decir, ¿qué es eso? No puede ser, pero es muy claro, y lo dice la carta del tribunal. Es
van a seguir, digamos, leyes o reglas islámicas en asunto de derecho personal, matrimonio, estas cosas, pero en el fondo está escrito, e inmediatamente también el gobierno salió diciendo ahora, cuidado, siempre y cuando que cumplen con la Carta de Derecho de Canadá, con el respecto de libertades fundamentales. Entonces yo no veo muy bien qué tribunal de la Sharia va a ser, pero lo que quiere decir en el fondo que están creando un tribunal donde van a tener mediadores, abogados canadienses e imames y discutir cómo van a poder acomodar. Bueno, por el asunto del velo. La única provincia, yo voy a ver. Sí, bueno, queda poco, pero no está aquí. No, está ahí. Ah, perdón. Velo. Hubo 12 casos de expulsiones de alumnas en Quebec, porque ahí existe un lobby laico y un lobby católico integrista. Entonces hubo, y además un lobby, más que un lobby, un partido del movimiento independentista con una definición de la identidad quebequense que es etnonacional, étnica. Entonces hubo dos alumnas fueron expulsadas, salió lo que se llama la Comisión de los Derechos de Quebec. Después de 3 meses de debates públicos, de pelea y todo, la comisión sacó un aviso diciendo, mire señor, aquí prima la libertad fundamental de respecto de religión, del derecho a libertad de religión. Así que el velo está permitido, todo se tiene que acabar. Se acabó en 15 días. Y las alumnas fueron reintegradas en la escuela. Bueno, ahora, por supuesto, entonces lo que quiero decir que hay límites, y los límites en Canadá son únicamente los derechos, no es otra cosa, historia, derecho del Estado de intervenir en la vida privada, nada, es únicamente los derechos individuales. Otro ejemplo, en Quebec transformaron las escuelas en el 97, la cambiaron de religiosa en no religiosa, digamos, pero como hay una protección en la Constitución de las dos religiones cristianas, entonces se mantuvo la obligación de dar una enseñanza católica o protestante en las escuelas públicas. Inmediatamente pusieron en la ley una cláusula diciendo, entonces es obligatorio en toda escuela pública de crear una clase sobre religiones minoritarias, de la cual es el Islam, y el programa va a empezar dentro de unos meses. Entonces todo eso es bastante positivo para Canadá, hay estos límites. Ahora, por supuesto, que desde 3 años, desde los atentados en Nueva York, la atmósfera no ha cambiado, pero después de los atentados hubo muchísimos ataques contra los musulmanes, únicamente ataques verbales en contra de personas. Hubo 3 ataques físicos, porque estamos en Canadá, entonces esto quiere decir que hay organismos, asociaciones, grupos que vigilan todo acto de discriminación, especialmente violento. No hay violencia en Canadá en lo absoluto, pero hubo 3 ataques físicos, muchísimos ataques verbales, insultos en la calle, y hubo ataques de lugares de culto. Eso duró más o menos 3 meses, como en Estados Unidos, disminuyó y ya más o menos se ha acabado. El mayor problema, hay 2 problemas que tienen ahora los musulmanes en Canadá.
tiene el problema de la aplicación de la ley antiterrorista, lo que quiere decir que por supuesto son la sigla mayor de esta ley. No tiene la envergadura que tuvo la aplicación de la ley en Estados Unidos, pero arrestaron a, más o menos estimamos, a 80 personas musulmanes por sospecha de terrorismo. El otro problema, pero hay muchas protestaciones de parte de la sociedad civil, de los abogados, de grupos de defensa de libertades. Entonces no es tan grave en mi sentido que en Estados Unidos. El otro problema que conocen los musulmanes un poco más que los otros emigrantes es discriminación en el empleo. La discriminación en el empleo es una cosa corriente en Canadá, porque simplemente no es tanto racismo, es que es una manera de obtener una mano de obra barata, porque no se le da el empleo que merece un inmigrante según su cualificación, se le da otra, más bajo, que cuesta menos. Entonces, y ahí hay un problema particular con los musulmanes porque hay un temor de los empresarios de reclutar musulmanes porque Sean dice que su clientela no quiere ser servida por musulmanes, sino temen problemas con su propia mano de obra. Ahí hay un problema. Son los dos problemas más importantes. Encima de eso, y acabo, encima de eso hay un problema especialmente en Quebec, donde hay estos lobby católico integrista, laico a la francesa, y hay un fuerte lobby judío sionista. Y como Montreal es la única ciudad de Canadá donde hay una importante minoría musulmana y una importante minoría judía establecida desde 2 siglos casi, el clash político es enorme. Y tenemos clash con violencia en la calle, especialmente entre estudiantes. Y entonces esto crea una atmósfera bastante negativa, pero la opinión pública quebequense es pro-Palestina. Entonces esto quiere decir que el fondo es favorable a los musulmanes, pero el lobby judío es muy potente y crea problemas de mi punto de vista. Bien, muchísimas gracias, Denise Lee.